les decía que en la etapa escolar, ay, no encuentro acá está, que como vemos, el leve y el severo, perdón, leve y grave, ya me confundo yo, esperen. Moderado, perdón. En el nivel leve y moderado, ¿sí? Si hay un niño que transcurrió toda su escolaridad, ¿no? En escuela primaria, que siempre tuvo adecuaciones, ¿bien? Es decir, siempre tuvo configuraciones de apoyo que eran significativas, ¿no? Y aún así llega a sexto grado, las sigue necesitando y vemos que además persisten dificultades en actividades que son, en habilidades, perdón, que son, perdón que estoy cargando el celular, que presenta dificultades, ¿no? En otras habilidades que se requieren para la autonomía, por ejemplo, que vemos que ese alumno no puede realizar compras por sí solo en el kiosco porque no tiene la noción de la plata, ¿no? Que le preguntas qué colectivo tomar y no sabe, que todavía persisten las dificultades, ¿no? O, por ejemplo, es un niño que va a sexto grado, pero sociabiliza con niños menores a su edad, porque con los de su edad no encuentra tema común, ¿no? Entonces sociabiliza, no sé, con niños de primer ciclo. Ahí tenemos que pensar ya en, y ahí el acompañante externo tiene mucha información para extraer, para poder charlar con la familia y pensar en un cambio de trayectoria, ¿sí? El cambio de trayectoria implica que ese niño, en vez de ir a una secundaria, ¿sí?, pueda ir a la escuela especial, pensando que la secundaria, digamos, es otro tipo de metodología, ¿no? Donde hay muchas más exigencias, donde hay cambio de profesores, donde generalmente los espacios secundarios son mucho más grandes, pensando también en los comportamientos adolescentes, ¿no? Nada, estas cuestiones también las tenemos que tener presentes, ¿sí? Que por más que haya desempeñado una trayectoria escolar en una escuela regular, ¿no? Con sus configuraciones de apoyo, ya cuando llega a sexto grado tenemos que pensar qué propuesta realizar. Bueno, hablábamos de las causas, ¿no? Y hablábamos un poco al principio, pueden incluir varios factores genéticos, perinatales, ¿no? Relacionados con el embarazo, neurológicos, ambientales, psicológicos, ¿sí? Y el CIE 11 describe algunos, ¿sí? Por ejemplo, hidrocefalia, ¿sí? El feto o recién nacido afectado por factores maternos o por complicaciones del embarazo, el trabajo de parto, el periodo expulsivo, es decir, el momento mismo del nacimiento, ¿no? Trastornos del recién nacido debido a retraso del crecimiento o desnutrición fetal, trastorno del recién nacido relacionado con la gestación corta, ¿sí? Es decir, que nacieron prematuros o con muy bajito peso al nacer, hemorragia o laceración intracraneal por lesión traumática durante el nacimiento, que también puede ocurrir, edema cerebral por lesión traumática durante el nacimiento. Bueno, y acá tenemos un montón, un listado súper largo, ¿no? Infecciones, fíjense que hay un montón durante el nacimiento que se pueden dar, ¿no? Un poco, uno lee esto y dice, se asusta. Síntomas de discapacidad intelectual. ¿Cómo saber si una persona tiene discapacidad intelectual? Bueno, hay algunos síntomas que indican, ¿no?, que un niño o un adulto podría tener discapacidad intelectual, y para identificar a un niño con esta discapacidad tienen que presentar uno o varios deterioros en las siguientes habilidades. Falta o retraso del desarrollo de habilidades motoras, o que la desarrollen más tarde de que los niños de su edad, ¿no? Por eso se acuerdan que hoy les hablaba de los comportamientos universales o denominados hitos del desarrollo, que hay edades preestablecidas para esa adquisición, ¿sí? Que una vez ya creo que lo conversamos esto, ¿no? De que estas habilidades o hitos del desarrollo dependen por un lado de la maduración, ¿no?, cerebral,
que permite, ¿no? O que dice, bueno, el cerebro está preparado para adquirir ese tipo de habilidades, y por otra parte también depende del contexto que brinde las oportunidades para que esas habilidades se puedan desenvolver, se puedan desarrollar, ¿sí? Entonces, por otro lado, los retrasos que hay en estas adquisiciones no siempre tienen que ver con algún tipo de discapacidad o de trastorno, ¿sí? A veces, como decía recién, la falta de estimulación y de oportunidades que brinda el contexto pueden ser un factor para que haya un retraso. Ahora, también esos retrasos, además, así sean provocados por el ambiente, por la falta de estimulación, pueden derivar en un trastorno, ¿sí? Porque siempre hay una habilidad que va a dar paso a otra habilidad, que va a dar paso a otra, cada vez más complejas, ¿sí? Entonces, cuando presenta retraso en una habilidad, después también se retrasan otras adquisiciones de habilidades más complejas que dependen de esa, ¿sí? No me acuerdo qué les estaba diciendo. Bueno, me desconcentró el portón. Y entonces, en estos comportamientos universales o hitos del desarrollo tenemos, ¿no?, también medias estipuladas según la media poblacional, ¿no? La adquisición de la marcha independiente se establece un año, ¿no?, al año, a los 12 meses. Y también tenemos estos desvíos, ¿bien? Se puede adquirir antes, hay niños que caminan a los 9 meses, ¿no? Se puede adquirir después, 1 año y 3 meses, ¿sí? Ese es el límite. Si al año y 6 meses, es decir, a los 18 meses, ese niño no camina, es una bandera roja para el desarrollo, ¿no? Y hay que derribar los mitos de que, cada niño tiene su tiempo en el desarrollo y ya lo va a realizar, ¿no? Porque cuanto más esperemos, más acentuamos ese retraso, ¿sí? Cuando en realidad, cuando uno puede intervenir, y por eso hablamos de estimulación temprana, cuando uno puede intervenir oportunamente, estamos brindando muchísimas más posibilidades, ¿sí?, a que un niño desarrolle una habilidad que aún no ha desarrollado, porque poseen gran plasticidad neuronal. Siempre hay reconexiones neuronales que permiten que los aprendizajes sean mucho más prácticos en niños, ¿no?, y que sean mucho más rápidos, que sean mucho más fáciles, ¿sí? A nosotros los adultos nos cuesta un poco más aprender ya, ¿sí? Bien, entonces es importante que las familias sepan de estas banderas rojas del desarrollo, ¿no? Y que tampoco haya comparaciones. Ah, mi hijo, ¿no?, el hermanito lo hizo a tal edad, la hermanita lo hizo a tal edad, ¿sí? Porque es verdad, cada niño tiene su tiempo en el desarrollo, pero también tenemos que saber que hay banderas rojas, ¿sí? Y que tenemos que estar alerta y saber de lo que estamos hablando. Un niño de 2 años que no habla tiene un súper retraso, porque a los 2 años ya deberían de formar oraciones, no decir inclusive palabras aisladas, ¿no?, sino formar oraciones. Entonces es importante que siempre esté la estimulación, que siempre haya orientación a los padres, ¿sí?, sobre todo, para poder evitar que haya retraso en el desarrollo, ¿sí? Pero bueno, este síntoma, ¿no?, de falta o retraso de habilidades motoras, ¿no?, como decía, hay medias tipificadas, ¿no? Ya a los 18 meses, si no camina, es una bandera roja, ¿sí? Pero antes de la adquisición de la marcha hay otros hitos motores que se dan antes, ¿sí? Tenemos, primero los bebés se sientan, después se apoya con las dos manos, en el piso, levantan la cadera, ¿sí? Después logran enderezarse sujetados de algo, después se sueltan de eso que los sujeta, mantienen equilibrio y ahí están preparados para poder dar el primer paso. Son un montón de adquisiciones y destrezas que dan paso a los grandes hitos del desarrollo, ¿sí? Bueno, otro síntoma puede ser la falta o el déficit en el desarrollo del lenguaje, ¿sí?, que en ocasiones puede aparecer más tarde. La mala memoria o dificultades para poder recordar, ¿no? Lo mandás a hacer una acción simple o a buscar algún objeto
simple, tráeme tal cosa, y vuelve y te dice que me dijiste que me olvidé, o te traen otra cosa diferente, ¿sí? Que tiene que ver con la memoria corto plazo. La dificultad para poder resolver problemas, ¿no? Esto de no saber qué hacer o para dónde disparar frente a alguna dificultad, que esto tiene que ver con las funciones ejecutivas que hablábamos hoy. Pobre destrezas sociales y mala comprensión de las reglas sociales, ¿no? Y dificultades también para mantener y sostener, ¿no? Amistades. Esto que le decía, hay cuando hoy mencionaba, ¿no? Que pueden aparecer comportamientos que contextualmente son inapropiados, también tienen que ver con la falta de entendimiento, ¿no? Y de comprensión de las reglas de diferentes espacios contextuales, ¿sí? No hay niños que tengan malos comportamientos, ¿no? ¿Vieron? Sobre todo aparece esto en la escuela, ¿no? Se porta re mal, tira todo, le pega, le hace esto, hace lo otro, ¿no? Digo, siempre atrás de estas dificultades, de este tipo de comportamientos, encontramos el porqué. A veces no es propio del niño, a veces es del entorno. Me pasó el otro día un niño que estaba súper malo ya de que ingresó, hasta que terminó clavándole el lápiz a un amigo, ¿no? En el pómulo, ¿no? Y bueno, cuando sale citamos a la madre, la entramos y se puso a llorar, ¿no? Es decir, tenía una situación la mamá y ese nene estaba atravesado por toda esa situación, ¿no? Y después conllevaba que tenga estos comportamientos. Pero muchas veces aparecen estos comportamientos que nos avisan o nos alertan de ciertas situaciones. Pueden ser del niño, pueden ser del entorno, ¿sí? Pero no hay un tal se porta re mal comportamiento. Algo nos quieren decir con ese mal comportamiento y tenemos que saber poder accionar, ¿sí? Respecto a esto. Bueno, muy bien.